Buenos días para todos, bienvenidos a la charla Influencia de los cambios constitucionales en los negocios entre Colombia y Chile, organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con la firma Jiménez y Guita Rodríguez Asociados. Mi nombre es Angie Rodríguez, profesional de comunicaciones de la Cámara y los estaré acompañando. El día de hoy nos acompaña Cristian Granados, él es un asociado de Jiménez y Guita Rodríguez Asociados, líder de la práctica de consultoría aduanera y comercio exterior. Él es un profesional en negocios internacionales de la Universidad EAN y cuenta ya con más de 12 años de experiencia. También por otro lado nos acompaña Macarena Bedregal, ella es directora del área de planificación patrimonial de Chirwin, abogada de la Pontífica Universidad Católica de Chile, especialista en la tributación internacional por el Instituto de Estudios Tributarios y Financieros y Derecho Inmobiliario por la Universidad de los Andes. Para moderar este evento, el día de hoy nos acompaña Sebastián. Él es un consultor senior de Jiménez y Guita Rodríguez y Asociados y se desempeña en la práctica de consultoría aduanera, cambiaria y comercio exterior, apoyado por el sector privado en temas de cambiario, operador económico, también autorizado, entre otros. Bueno, sin más preámbulos, les recuerdo que todas sus preguntas las pueden dejar en el chat y los expositores les brindarán una respuesta. Damos inicio a esa charla. Bienvenido, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días para todos. Gracias, Angie. Bienvenidos todos. Bueno, gracias, Macarena, por aceptar nuestra invitación y darnos esas perspectivas. ¿Cómo estás? Sabemos que creo que son 10:30 de la mañana, hora de Chile, ya para tomar media mañana. Sí, efectivamente. Estamos a 10:30 hora de Chile con un reciente cambio de hora, así que no, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder participar y darle la perspectiva chilena de este interesante tema. Y muchas gracias por la asistencia porque ustedes ya están a las 8:30 de la mañana, 8:40 de la mañana, muy temprano. Sí, señora, nosotros comenzando jornada laboral aquí en Bogotá. Cristian, también, gracias por acompañarnos en este espacio de discusión para las compañías y empresas que nos están acompañando. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, bien, muchas gracias. Hola Macarena, buenos días a todos. Pues también muy entusiasmado de poder compartir un poco lo que tenemos preparado para ustedes. Qué bueno, súper interesante. Bueno, pues en estos momentos de turbulencia y de agitación global, creo que el tema que nos trae a colación es completamente relevante. Esto teniendo en cuenta las importantes relaciones comerciales que tanto Chile y Colombia manejan hoy en día, los temas de regionalización y cómo podemos, obviamente, trabajar de manera conjunta para el desarrollo de nuevas oportunidades de inversión y de negocios entre ambos países. Esto partimos de la experiencia y los datos que nos dan las oficinas de la Cámara Colombo-Chilena, de ProChile y de Invest Chile, donde pues obviamente Colombia se convierte aproximadamente en el tercer país de recepción de inversión extranjera y pues más allá de otras relaciones comerciales que tenemos a nivel comercial, datando todos los esfuerzos que está haciendo actualmente Alianza del Pacífico, en donde Colombia y Chile son grandes protagonistas, un acuerdo de comercio bilateral y obviamente, como lo han identificado las diferentes oficinas de promoción de comercio e inversión de ambos países, em, son aproximadamente más de 1.000 compañías chilenas que están ingresando al mercado colombiano, lo que nos deja ver una perspectiva de crecimiento e intercambio de comercial completamente interesante. Ahora bien, si nos ponemos a hablar desde el punto de vista de inversión, tendríamos que también analizar cuáles son esos cambios constitucionales y esos cambios políticos que están afectando o que podrían afectar la decisión de inversión tanto en Colombia como Chile. Y ahí es donde, pues, a través de las perspectivas de Macarena y pues desde las perspectivas de Cristian, pues vamos a entrar a mirar cómo esto nos puede afectar en la forma de realizar em, nuevas oportunidades de negocio y fortalecer esos lazos de cooperación multilateral que ya tenemos. ¿Listo? Pues en este sentido, es un gusto para mí. Vamos a comenzar con algunas inquietudes que son muy pertinentes para el caso, ¿no? Y esto enfocado a los cambios, a los nuevos gobiernos que han llegado en los últimos 2, 3 años.
Ahora, demos un contexto a para poder comenzar, y es, bueno, Macarena, sabemos que Chile está viviendo cambios importantes. Sabemos que desde el año 2020 ha comenzado un proceso de reforma constitucional un poco álgido, y pues hay también unas propuestas del presidente Mijael Boric, eh, que han traído pues obviamente algo de agitación. Entonces, desde esa perspectiva, queremos que nos cuentes cuál es qué impacto ha tenido este proceso en los índices de inversión en Chile, y cuáles serían los factores que han propiciado positiva o negativamente esta reacción del nuevo gobierno. Claro, bueno, primero, gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, con la firma del Acuerdo por la Paz en marzo del 2020, Chile comenzó un proceso de reforma constitucional que sigue hasta la fecha. Esto obviamente ha impactado en la inversión porque debemos entender que las constituciones son piedras angulares dentro de los gobiernos, entre los cuales se basa, la certeza jurídica y la institucionalidad que tiene el país. Entonces, obviamente, cuando se empiezan a mover situaciones tan macro dentro de un país, impacta en la inversión. Recordemos además que las constituciones tienen como tres fases. Uno, primero es una carta magna donde se consagra derechos y obligaciones de los ciudadanos. Derechos tan importantes, por ejemplo, libertad de la iniciativa económica o propiedad, ¿ya? Segundo, también es la ley fundamental, dentro de la cual después se sigue el marco regulatorio de toda la legislación. Por ejemplo, por ende, nosotros tenemos eventualmente mucha legislación para regular las inversiones chileno-colombianas, por ejemplo, Tratado de Doble Tributación Chile-Colombia, TLC Chile-Colombia, Ley de Protección Acuerdo de Protección y Promoción de Inversión, etcétera. Hay muchos más, pero la aplicación de esos tratados linda o el corazón de todo eso va a depender mucho de la Constitución chilena. Y como tercer punto también, esta es es un pacto social, o sea, es la parte con que los ciudadanos le ceden el poder a los tres poderes del Estado y más o menos limita o regula la forma en que ellos interactúan. Por ende, es crucial. Desde que inició este proceso, dentro del 2019-2020, obviamente los índices de inversión directa extranjera han variado. El 2019 teníamos un índice de 13.579 millones de dólares, pero el 2020 ya baja este índice a simplemente 11.447 millones de dólares, ¿ya? Ahora, a finales de 2022, cuando ya sale el plebiscito de rechazo de la primera propuesta constitucional, ya los índices comienzan a cambiar y tenemos un índice que alcanza los 20.800 millones de dólares. Entonces ya vemos que hay una incidencia directa de lo que pasa en el contexto constitucional con las inversiones que recibimos del extranjero. Hoy en día, al cierre del primer semestre del 2023, ya tenemos un alza del 12,6% en términos de montos, que alcanza más o menos 28.000 millones de dólares, lo que en relación con el periodo anterior del 2022 ya es un 8,8% de diferencia. Entonces, ahí vemos principalmente el corazón de lo que puede impactar un cambio de la magnitud que se está haciendo hoy en día. Ahora, factores. Primero, no hay que olvidar eventualmente de que, obviamente, la inversión extranjera no solamente se mueve por la contingencia nacional de un país, sino también hay factores que vienen del exterior. Por ejemplo, lo que pasó con el COVID, la guerra de Ucrania, los déficits de China, etcétera. Pero también, obviamente, que lo que pase dentro de un país tan macro como es la Constitución afecta. Y en nuestro caso, además, el proceso se ha dilatado muchísimo. Llevamos desde 2020 hasta 2023 todavía sin un texto afín y además sin poder llegar a acuerdos, porque las visiones de cada una de las comisiones son bastante polares. Entonces, eso nos lleva a una conclusión. Uno, que lo más probable, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, es que el texto que se está preparando hoy en día no se apruebe. Lo que puede ser bastante positivo, primero, porque desde la perspectiva de los inversionistas ya saben el texto las reglas con las cuales se van a regular, que es la constitución que ya tenemos actualmente presente, que es la de 1980 y que los últimos cambios fueron con Ricardo Lagos. Segundo, que eventualmente, si efectivamente después se hacen modificaciones a este texto constitucional, van a ser muy acotados. No va a ser un proyecto macro como el que tenemos hoy en día, por lo tanto nos debería dar cierto grado de estabilidad durante estos años y poder propiciar entonces la inversión extranjera con mayores números.
Ok, me parece interesante lo que nos has dicho, y parte, por ejemplo, en temas de lo que hablas de inversión, es que esa constitución pues obviamente me da la certeza jurídica y si tenemos una certeza pues obviamente nos impactará directamente pues a la decisión de una futura inversión, ¿no? Y me llama también la atención tus últimos comentarios en cuanto que las modificaciones o lo que pues nos deja ver las tendencias existentes ahorita es que las modificaciones podrían ser acotadas porque pues también hay un tema de polarización y que pues podríamos esperar o podríamos decir que los cambios no van a impactar, digamos, a la situación que hoy ya trae Chile y al desarrollo económico positivo que pues ha impactado en como tal en los negocios. Esto también, digamos que eh, esto también ha apoyado mucho en los últimos estudios realizados de la OCDE, pues donde identifican la política fiscal y la estabilidad económica que tiene Chile y la perspectiva hacia futuro. Entonces, completamente interesante. Bueno, Cristian, y ahora cuéntanos un poquito cómo funciona esto en Colombia, cuáles son esas perspectivas frente al primer año y los cambios políticos que se han visto en Colombia. De pronto, no es un cambio desde la perspectiva constitucional, pero sí han habido diferentes perspectivas. ¿Cómo lo ves con Colombia y esas relaciones que tenemos con Chile? Sí, pues bueno, digamos que gracias por la pregunta, Sebas. Aquí empezando, pues enlazamos las conclusiones que presentaba Macarena sobre el tema de la inversión y es que esa dinámica de constitucional que ha vivido Chile, pues no ha tenido por lo menos un efecto político a nivel de la relación bilateral, pues que sea visible. Por el contrario, lo que se ha visto es que los índices de inversión colombiana directa en Chile han ido creciendo. Estamos presentando una gráfica en la que se puede apreciar que después de Panamá, Chile es el segundo país destino de las inversiones colombianas. Y aquí todos, pues, o los que estamos en este gremio, sabemos que Panamá, pues, tiene inversiones, pero realmente son empresas colombianas que han decidido crear vehículos en Panamá. Entonces, por ende, uno creería que Chile es el primer destino real de las inversiones colombianas, pues, lo cual es muy importante. Y lo que es muy importante también es que esas inversiones no están concentradas en un solo sector, ¿no? Hay varios sectores que han sido o que han venido jalonando el crecimiento de las inversiones, como es el sector minero, el sector financiero, que pues probablemente con el tema de la integración de las bolsas va a jalonar aún más inversiones. El tema que surgió ayer por el informe de JP Morgan, esperamos que no tenga un impacto pues tan relevante con las apreciaciones que dieron sobre las características de Colombia como un mercado frontera y ya no como un mercado emergente. Vemos también que las inversiones en transporte y en el sector de comunicaciones pues han tenido una dinámica muy interesante y aunque el mercado de las fusiones adquisiciones ha tenido una ralentización, realmente hay dinámica de interés pues de los colombianos en seguir invirtiendo en China. Entonces pues realmente creo que lo que vemos es positivo, por lo menos desde el lado colombiano hacia Chile. Y a la inversa, bueno, hay algo que también es muy interesante y es que el sector de agricultura, caza, pesca y silvicultura, pues ha tenido mayor dinamismo que otras inversiones en otras épocas, ¿no? Entonces es curioso que los colombianos estén invirtiendo también en esos sectores en Chile. eh, Seguramente se están generando algunas sinergias. Tenemos algunas compañías que atendemos en la firma que están en estos sectores y lo que se ha visto es que la dinámica de importación sigue creciendo. Entonces, pues lo que vemos es que algunas prácticas de negocios se desarrollan mejor en Chile y los colombianos invierten en Chile. Y a la inversa, en el siguiente slide podemos apreciar que hay unas prácticas de negocio que en Colombia se desarrollan mejor que en Chile y por ende los chilenos están invirtiendo pues más en Colombia. Contrario a lo que uno pensaría, pues ese proceso de la constitucional en vez de llevarse los capitales chilenos a otros lugares, pues ha tenido a Colombia como un destino importante, aunque en esta gráfica se vea marginal el componente de inversión extranjera que recibe Colombia de Chile, realmente sí ha tenido un aumento importante desde el año 2018, casi que pues a ratios de 200 o 300 millones anuales en crecimiento en inversión extranjera directa, lo cual es muy importante teniendo en cuenta que Chile en el marco de la Alianza del Pacífico pues es un socio comercial de Colombia muy importante
y que ha sabido aprovechar ese vínculo para generar buenas inversiones en Colombia. De la mano, pues también de lo que en su momento promovió el Tratado de Libre Comercio, que suscribieron las dos partes, que a la fecha pues ya tiene todo el universo de subpartidas arancelarias desgravadas al 0% de arancel, lo cual pues es muy positivo. Un dato importante en este frente es que ya trayendo a colación el tema colombiano, a pesar de que la reforma tributaria generó unos cambios específicos en materia aduanera para la tarifa de renta que perciben los usuarios de zona franca, producto del análisis que estábamos realizando para este seminario, pues encontramos que el TLC suscrito y vigente entre Colombia y Chile contempla una protección a los inversionistas que podría blindarnos, o sea, blindarlos de esos cambios que se presentaron a nivel de zonas francas. Entonces, pues para los que están acá, que están vinculados al sector de zonas francas o que tienen alguna expectativa de recibir inversión extranjera directa de Chile, hay un componente interesante en el Tratado de Libre Comercio que podría eximir a los usuarios de zona franca que reciben inversión extranjera de chilenos de cumplir unas obligaciones del plan de internacionalización y por ende pues de que permitir que la tarifa de renta permanezca al 20% al margen de lo que haya ocurrido con la reciente reforma tributaria. Es un punto que pues es trivial y genera discusión, pero vale la pena que desde la Cámara lo analicen como gremio para ver cómo pueden explorar y confirmar que esa posibilidad que encontramos realmente tenga un fundamento jurídico que pues garantice nuevas inversiones. También en el siguiente slide, Sebas, hay un dato muy importante que era el que les mencionaba del crecimiento anual de las inversiones. Si ustedes ven, pues este es el dato trimestral de la información del Banco de la República sobre los flujos de inversión extranjera directa. Y se puede ver que desde 2018 el crecimiento pues ha sido realmente sostenido a pesar de lo que ha pasado y de la incertidumbre política que experimenta el país. Entonces, eso significa que Colombia realmente también es percibido por Chile como un aliado comercial muy estratégico. Lo hemos visto también en el marco de los sectores de servicios. Colombia pues es una potencia en servicios de las industrias 4.0 y ha sido, pues, en definitiva, un atractor de la inversión extranjera de Chile y lo hemos visto, pues, también con compañías que atendemos en la firma. Entonces, pues, el llamado aquí es que hay que seguir apostándole a esta relación comercial entre los dos países y promoviendo iniciativas privadas que trasciendan a lo público para que la dinámica se mantenga. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. De tu participación destaco, pues obviamente, y podemos llegar a una conclusión preliminar en cuanto a esta pregunta es, independientemente de los cambios constitucionales y de los regímenes de gobierno que tenemos actualmente en nuestros países, no ha afectado de alguna manera directa los temas de inversión, sino creo que hemos fortalecido esos lazos económicos, esos intercambios teniendo en cuenta, por ejemplo, lo último que destacabas, el tema, por ejemplo, de las oportunidades que Colombia puede ofrecer y de la experiencia de Colombia en temas de servicios, en temas de tecnología de la información, pero al mismo tiempo nosotros en Colombia podemos aprender de todo lo que es el tema fintech y bancarización que tiene Chile, que también es un caso de éxito. Entonces, creo que hay, independientemente de esa estabilidad y temas políticos internos, creo que el tema de negocios es fructífero para las dos partes. Entonces, es una bonita forma de comenzar este webinar y mirar más bien cómo podemos seguir generando estos lazos intrínsecos entre los dos nuevos mercados. Bueno, muchas gracias. Y pues aquí tenemos otra pregunta. Esto apenas solo está comenzando. Entonces, ya vamos con la siguiente pregunta, Macarena. Considerando tus respuestas desde la perspectiva anterior y estos temas constitucionales, certeza jurídica y cómo esto impacta los diferentes acuerdos que tenemos, cuéntanos, ¿cuál sería o cuáles son esos cambios que podemos ver en el futuro cercano y cómo impactaría esto a Chile? Claro, por supuesto. Mira, partiendo sobre la base de que eventualmente el texto constitucional que hoy día se está trabajando no fuese aprobado a finales de este año, en diciembre, por el plebiscito, el texto, como dije, el texto que regiría sería la Constitución del 80. Entonces no hay mayores novedades sobre eso. Entonces, las mayores
factores o novedades al respecto de la inversión deberían cifrarse en cierto tipo de leyes que actualmente están pronto a estar en vigencia o directamente ya están vigentes. El primero es el nuevo pacto fiscal que está incentivando el gobierno. ¿Por qué? Porque en este pacto fiscal se busca recaudar 2,7 puntos del PIB, o sea, es súper ambicioso, y con eso se quieren incentivar cierto tipo de medidas. Por ejemplo, entre ellas, empezar a fiscalizar un poco más la evasión fiscal a través de una aplicación más fuerte de la norma general antielusiva, terminar las exenciones tributarias o los beneficios fiscales que no están justificados, la suspensión del impuesto timbre y estampillas también, y aumentar los impuestos personales. En el lado, en el impuesto rural complementario se va a poner un escalafón más, y eventualmente también aumentar los impuestos a la renta a nivel corporativo. Este tema en particular es súper contingente porque, bueno, para los que sepan, tenemos una tasa impositiva bastante alta en impuestos corporativos, 25 a 27. Entonces, aumentarlo un poquito más, yo creo que no va a tener como los votos suficientes para poder lograrlo, porque ya en promedio OCDE estamos bastante como a la par, ¿ya? Entonces, lo más probable es que en ese punto no se llegue a acuerdo. Lo positivo también es que el nuevo proyecto elimina el impuesto al patrimonio que antes se había formulado en el primer pacto fiscal, y también el impuesto a las ganancias, la retención, perdón, las utilidades retenidas, lo que significa de que no se va a poner un impuesto simplemente por tener dinero en la empresa. Y también se crean impulsos para el crecimiento y para la inversión. Por ejemplo, inversión I+D, cierto tipo de industrias también va a recibir algún tipo de aporte, por ejemplo, aquellas que sean sustentables con el medio ambiente o que promuevan el empleo, o incluso la I+D, que también tiene como un programa súper especial dentro del gobierno. Así que yo creo que la parte fiscal, eso sería como lo fuerte. Ahora, como segundo punto, que también es súper interesante, y esto sí es gravitante, dentro del proyecto de pacto fiscal se está promoviendo también un término de la burocracia para la obtención de permisos para el inicio de actividades o industrias en Chile. Ese siempre ha sido un problema, porque a pesar de que Chile efectivamente tiene una historia de estabilidad, tenemos un sistema que es excesivamente burocrático, que le quita un poco de agilidad a la promoción del negocio. Así que eso sería un súper buen punto, que yo creo que hay consenso para que se pueda lograr. Otro tema que también es súper relevante, que yo sugiero estar como atento, es la reforma de pensiones que se está impulsando, porque en definitiva eso traería eventualmente al empresario o empleador la necesidad de contribuir con un 6% más por los trabajadores que tenga empleados dentro de su empresa. Y también los dos últimos puntos, la aprobación del Tratado de Doble Tributación Chile-Estados Unidos, que como sabrán, el Congreso norteamericano lo aprobó a mediados de este año, y que hoy en día debe ser ratificado por el Congreso chileno. Con esto Chile no solamente sería un captador de inversión estadounidense, sino también podría ser una plataforma de negocio para el resto del mundo y sobre todo para Latinoamérica, porque salvo México sería como el único dentro de la región que tiene un tratado de este linde. Finalmente, el último punto que me parece súper relevante que están mirando es la nueva ley de delito económico, que establece mayores responsabilidades para la empresa y también para los directivos y las personas que tienen a su cargo, de manera tal de que eventualmente se exponen a cumplir penas aflictivas las personas que trabajan en empresas si, por ejemplo, no cumplen con ciertos estándares de compliance. Eso yo creo que es como lo medular. Ok, muchísimas gracias. Sigo diciendo, aquí lo que vemos son más oportunidades. Hablamos también, destaco algo que hablabas, es el tema de estabilidad. Sin embargo, pues obviamente hay ciertas variables que deberíamos tener en cuenta, como tú las has identificado, los impactos que puede traer ese nuevo impacto fiscal, la reforma de pensiones y pues finalmente las estrechas relaciones que tienen con Estados Unidos hoy en día y en temas de delito económico, que pues obviamente son temáticas que tendremos que poner en nuestra agenda para estar haciéndole seguimiento y mirar qué nuevas reglas o qué nuevas características pues van a haber en materia de inversión. Entonces, una perspectiva súper interesante. Ahora, Cristian, cuéntanos aquí en Colombia,
teniendo, digamos, esta perspectiva y lo que nos has comentado de los acuerdos comerciales y demás, ¿cuáles serían los cambios que en el futuro impactarán la inversión en Colombia? ¿Cómo lo analizas? Bueno, ahí Macarena nos asustó porque se cayó de la llamada. Perdonen. Eh, entonces, no, yo creo que en línea con lo que mencionaba Macarena, ese factor político va a seguir siendo una constante hacia adelante en los slides. Y tomando como referencia el informe que planteó la CEPAL y que publicó el día de ayer sobre el crecimiento económico de la región, hay varios frentes que no solamente afectan a Colombia, sino que transversalmente afectan a América como continente, a la TAM y al Caribe y pues al mundo, ¿no? Entonces, pues lo primero es que a nivel de la coyuntura macroeconómica, el crecimiento de los socios comerciales más importantes de Chile y de Colombia, Estados Unidos y China, está ralentizándose, al margen de que la inflación pues no se dé y que las tasas de interés por lo menos van a dejar de tener aumentos. Esa coyuntura macroeconómica de los grandes socios comerciales va a impactar en la recepción de flujos de inversión extranjera directa en el corto plazo. Eso aunado a que para efectos de América Latina, eh, el costo de la deuda está teniendo un impacto similar en todos los países de la región, con excepción de Chile, que tiene unas finanzas muy saludables, pero Colombia y el resto de los países realmente se están gastando una parte muy importante del PIB, garantizando el costo de la deuda. De hecho, aquí la discusión que se está abriendo en la actualidad es sobre el adicional presupuesto general de la Nación y el aplazamiento que quiere realizar el gobierno de ese cumplimiento de la deuda para el año 2024, porque ese cumplimiento financiero de la deuda le está restando capacidad de gasto público pues, a la nación. Y por ende, en la medida en que no hay una atracción de gasto público en las inversiones de la nación, los privados pues tienden a también guardar su dinero pues previendo que la situación no está muy bien. Entonces, ese componente del espacio fiscal acotado es una variable muy relevante que está golpeando la región y que pues es algo con lo que muy probablemente tendremos que convivir por lo menos 2 o 3 años más al margen de las condiciones políticas, ¿no? Que es como el cóctel perfecto. Entonces tenemos inflación, tenemos un margen fiscal no tan amplio por cuenta del cumplimiento, entre otras cosas, de los compromisos de la deuda, la devaluación, pues que es transversal. Chile también, de hecho, tuvo una situación pues bien particular en el año 2022. El Banco Central tuvo que comprar dólares para también mitigar el impacto de la tasa de cambio. Eh, las proyecciones de crecimiento, si bien son conservadoras, pues por lo menos a nivel de la región van a proyectar un crecimiento principalmente jalonado por México y Brasil. Colombia en ese sentido pues no tiene una perspectiva tan alta, sin embargo no es baja su proyección, pero todos sabemos que la coyuntura económica está jalonando a la baja ese crecimiento y probablemente es ahí donde está el reto pues más importante para generar tracción de inversiones, porque si no hay inversiones pues no hay empleo y por ende todas esas variables macro que están jalonando hacia abajo no van a desaparecer en el tiempo. Desde el punto de vista ya climático, hay otras variables que la CEPAL identifique que nos parecen pues muy importante para compartir con ustedes y es cómo el impacto climático, del cambio climático, valga la redundancia, afecta la seguridad financiera de los países, ¿no? Entonces, en Colombia hemos visto y en la región que esas tragedias ambientales generan emergencias de caja que hacen que permanentemente el presupuesto se ajuste. Entonces, basados en la limitación de gasto público que existe por cuenta de la obligación financiera del pago de la deuda, no hay margen para invertir en esos proyectos o no hay margen para seguir sacando, digamos, del bolsillo, cubriendo esas eventualidades. Y es ahí donde está pues el reto en el que confluyan con los privados pues nuevas inversiones y nuevos proyectos que sean catalizadores de inversión en empleo. El tema del riesgo financiero, pues la tranquilidad que recibe Colombia y los mercados de la región es que por lo menos la Fed ya va a detener probablemente la subida de las tasas de interés y eso naturalmente va a repercutir en que los bancos de la región a la baja empiecen a disminuir el costo pues de la deuda
que persiste actualmente. Sobre este punto, para las compañías que vimos que estaban vinculadas a la audiencia del panel de hoy, es muy importante que, o lo que hemos visto recientemente es que la tendencia ha sido endeudarse a nivel intercompañía y no a nivel de banca comercial. Entonces, en ese frente hay unos retos importantes en la planeación adecuada de esas figuras de endeudamiento, no solamente desde el punto de vista del capital propiamente, sino de cómo a nivel de cumplimiento los temas de precios de transferencia, los temas aduaneros, los temas cambiarios derivados pues, de esas financiaciones intercompañía se acreditan en debida forma. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que esa financiación a nivel de intercompañía termina convirtiéndose en inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, pues, ¿hasta qué punto es una sana práctica también endeudarse a nivel de grupo para simplemente disfrazar las pérdidas con capital vía emisión de acciones? Entonces, pues, en ese frente, el panorama para Colombia a nivel macro, pues, es un poco gris. A nivel interno, lo que vemos es que el sector de las energías renovables, siendo un vector de tracción de inversiones, tiene todavía pues, que ser muy empático con el tema de los combustibles fósiles. Entonces, pues, el tema del gas natural sigue siendo una variable que genera ruido, el tema del petróleo que no van a desaparecer pues por las regalías que se generan, entonces hay que encontrar esa armonía, especialmente desde el sector privado y a nivel de los gremios, para plantearle al gobierno nuevas iniciativas que permitan llevar a buen término los dos temas. El sector de la transición energética, si bien es cierto, no tiene unos polos aduaneros em, claros en términos de programas definidos, sí puede ser una oportunidad para generar cadenas regionales de valor. Más adelante, en el siguiente slide, me anticipo a la siguiente pregunta, Seba, si lo podemos plantear. Lo que se ha visto en la región es que Brasil, por lo menos, Brasil, Perú, Chile, tienen unos potenciales para generar esas cadenas regionales de valor que pueden ser catalizadores de inversión. ¿Qué es lo que propone la CEPAL en este frente? Dadas esas variables macroeconómicas grises, lo que tenemos que identificar a nivel de los países de la región es en qué somos fuertes y cómo generamos sinergias productivas, no solamente en términos de la transición energética, sino de los servicios que son conexos a estos modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, por lo menos en el caso de Chile, Chile tiene todo el potencial de litio, Colombia tiene una industria, digamos, eh, tiene unas condiciones climáticas, perdón, muy favorables para la energía eólica, entonces uno diría, bueno, Chile produce el litio que se requiere para producir gran parte de la cadena de valor de las turbinas de energía eólica. Tiene una gran parte de la cadena de valor en términos de minerales para producir los paneles solares. Brasil, por lo menos, tiene también una industria ya muy robustecida que tiene fondos de inversión activos con proyectos que ya existen. Entonces, ¿cómo buscamos que a nivel de políticas regionales se generen cadenas de valor que se apalanquen en los tratados de libre comercio que ya existen? Entonces, pues un ejemplo de eso es lo que veíamos con el Tratado de Libre Comercio que existe con Chile, respecto a cómo desde el acuerdo se generan esas posibilidades jurídicas para que los países no tengan que apelar a nuevos instrumentos regionales de inversión, sino que simplemente en el marco de lo existente construyan sobre lo que ya está construido. Entonces, el llamado aquí es a que ustedes, pues los que están afiliados a la Cámara principalmente, identifiquen cómo pueden generar esa dinámica de negocios incorporándose en una cadena de valor regional que va a ser la de la transición energética, sin dejar pues de lado el tema del petróleo y el gas. Entonces, pues, lo que es un hecho digamos que incuestionable es que la transición energética va a ser el futuro y es lo que está esperando por lo menos la CEPAL, que genere ese dinamismo para contrarrestar el desempleo y todas las variables pues, negativas que ya hemos previamente compartido con todos. Gracias, Cristian. Creo que, claro, los puntos que nos das de esas perspectivas de inversión que se están dando en la región. Esto va muy acorde también con estudios que el Fondo Monetario Internacional habla sobre fragmentación, regionalización y factores que ya nos hablaba previamente Macarena en su primera pregunta. em, el tema cómo China está cambiando sus temas de consumo y esto cómo nos ha afectado a nosotros como región. Y podría decir esto también, eh, y es de resaltar los temas de cómo van a ser los futuros negocios en cuanto a inversiones de cambio climático, sostenibilidad y también
Macarena decía, no lo decían esos cambios que venían en Chile, la inversión de I+D, ¿cierto? Que vuelve y es algo importante para el desarrollo de estas nuevas tecnologías y cambio de infraestructura energética que se están generando en nuestros países y que un tema como el cambio climático, pues obviamente también deriva en. Entonces, creo que estamos también identificando esas nuevas oportunidades y dónde deberíamos trabajar, no solo en nuestra relación bilateral, sino también como región, ¿cierto? Fomentando esas cadenas de integración, esas cadenas de valor regional, ¿no? Tenemos ya, desde el punto de vista regional, tenemos la CAN, tenemos el Mercosur, como podemos también fortalecer esas relaciones comerciales. Bueno, siguiendo con este conversatorio que está súper interesante, vamos a entrar en una parte, ahora un segundo bloque. Aquí ya vamos a tocar algunas temáticas en cuanto a factores macroeconómicos, burocráticos. Ya Macarena nos había dado unos insights en cuanto a temas burocráticos, de cómo son em, algunos procedimientos en Chile y su impacto en la atracción de inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué podemos decir? En función de las variables macroeconómicas y en los enfoques de atracción de inversión extranjera directa en sus países, Macarena, nos gustaría conocer en el caso de Chile, este factor burocrático que hablas, ¿puede ser un deal breaker para atraer o espantar a los inversionistas y sus capitales? Absolutamente, de hecho es el tema que está actualmente en boga en el país, porque en definitiva dicen que aproximadamente un proyecto puede producir reditúo después de 7 a 10 años. Entonces, el proceso de espera para los inversionistas es demasiado largo. Por eso es tan importante que el gobierno actual, siendo más del área izquierda, quiere impulsar un cambio en este sentido, acotando los plazos para que los proyectos puedan ser aprobados, los permisos puedan ser aprobados, uno. Dos, que una vez obtenidos esos permisos tenga una cierta certeza jurídica de que no van a cambiar o que no, después no le van a decir que tienen que requerir más cosas. Y tercero, también, porque lo que está impulsando es quizás un silencio administrativo positivo, lo que significa que si el Estado no responde dentro del lapso que le establece la ley, se entiende que ha aceptado el proyecto. Entonces, con eso también se colocan los incentivos no solamente para el inversor, sino también en el Estado de quitarle un poco, perdón lo coloquial, la grasa a la aprobación de los proyectos y ahí empezar a agilizar los tramos, ¿ya? Porque en definitiva, Chile quiere inversión y los inversionistas también quieren que le devuelvan o tener una ganancia después de esa inversión. Entonces, mientras acortemos esos plazos, podríamos también aumentar el nivel de inversión dentro de Chile. Así que ese es un tema crucial. Ok, bueno, muchísimas gracias, Macarena. Y bueno, Cristian, en Colombia, desde tu perspectiva, ¿cómo opera este asunto y qué oportunidades tienen los empresarios para contrarrestar este y otros fenómenos que se puedan ver? Bueno, en el caso colombiano, ese tema de la burocracia tiene todos los matices posibles. Si nos devolvemos al slide anterior, puede que lo logremos como articular de manera adecuada eh, al siguiente para todos, en el anterior, en este. Entonces, digamos que desde el punto de vista burocrático y retomando el tema de la transición energética, un vector de crisis que ha sido muy em, reiterado y promovido por todos los que están vinculados al gremio es que eh, hay iniciativas regulatorias que existen que, si bien otorgan beneficios muy importantes para los inversionistas, eh, se quedan estancadas por burocracia en la entidad que avala los proyectos de energía eficiente, de la entidad que avala los proyectos de transición, porque no tienen la capacidad instalada suficiente con las personas y con el equipo técnico pues, que evalúe los proyectos. Y con este comentario, digamos que no hago una crítica a la entidad, sino que hago una crítica o más bien el comentario de oportunidades. Si la UCME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, tuviese mayor capacidad instalada en términos de funcionarios, la burocracia no sería una variable determinante para impedir que los proyectos tengan la celeridad que se requiere. Entonces, un primer factor de burocracia se experimenta en la entidad que evalúa los proyectos. Otro factor burocrático que
que en Colombia se aprecia está ligado a que el régimen de zonas francas, que contempla por lo menos un componente de régimen offshore para las compañías que se dedican a realizar inversiones en hidrocarburos, podría eventualmente migrar a que se genere un régimen offshore para lo que se pretende promover en materia de la energía eólica offshore. Esa iniciativa no ha podido tener el curso correspondiente por burocracia y pues obviamente por situaciones políticas de coyuntura de país que quizás si tuviesen también esa celeridad pues serían un catalizador muy importante de inversiones dados los beneficios que tiene el régimen de zona franca colombiano. Otro vector importante que también lo hemos apreciado pues de la mano de la Embajada de Dinamarca es que siendo una embajada la promotora pues de estas iniciativas, la hoja de ruta para la reglamentación de la eólica offshore se suponía que estaba prevista para agosto. Ayer o antier salió un comunicado en el que el gobierno anunció pues de manera conjunta que todavía está en proceso de construcción. Entonces pues volvemos al tema de la capacidad instalada de los funcionarios, que no es una crítica, sino un poco de la relevancia de la burocracia de por qué no ha tenido el dinamismo este sector, teniendo en cuenta que pues es un sector que promoverá de manera exponencial las inversiones en el país. Otro tema ligado a la burocracia pues está atado también en la concepción que tienen ciertos gremios sobre el tema de la transición. Entonces, pues al final lo que vemos es que si existiera una cohesión de cara a proyectos específicos, pues habría toda la transparencia para que las inversiones también tuviesen un tránsito más limpio y los inversionistas no tuviesen que tocar la puerta casi como para pedir permiso para invertir, sino que realmente el gobierno saliera a buscarlos y darles todas las condiciones de manera más expedita para que invirtieran. La UDME, paradójicamente, en el plan energético que planteó a 2050, el Plan Energético Nacional, recoge todas estas limitaciones y las plantea pues de la mano de las expectativas de demanda que existen sobre los hidrocarburos, de la expectativa de reservas que existen sobre el gas natural y justamente lo que busca, aislándose de la burocracia, es pues sembrar una señal de alerta para que realmente la transición sea una política no solo de Estado, sino una política privada que involucre a todos los actores pues, requeridos para la transición. Por qué tanto énfasis en la transición? Porque la transición va a tener un impacto transversal. ¿Qué qué industrias van a estar digamos, atadas a la transición? Ahora que se reglamente la subasta de 5G, todo el impacto que va a tener la 5G va a ser trascendental como plataforma digital, como plataforma de espectro para el control de datos que van a tener las nuevas plantas que están en curso, que van a promover el desarrollo de la energía eficiente. Entonces, de la 5G pasamos a la transición energética, de la transición energética nos devolvemos a poder tener un control de datos en tiempo real que permita por lo menos empezar a migrar a centrales hidroeléctricas digitales, a empezar a generar energía no solamente a través de los grandes generadores, sino a través de pequeños generadores que puedan tener acceso al sistema. Va a tener que existir obligatoriamente como contraprestación a la burocracia, un ajuste también en el tema de, el cargo por confiabilidad, que si bien ha sido también un vector muy importante en Colombia de inversiones para el sector energético, se está quedando corto en el contexto climático actual. Entonces, pues hay unos inversionistas que han encontrado en el cargo por confiabilidad el vehículo más adecuado y seguro para que sus inversiones pues tengan una garantía 15 a 20 años que duran los proyectos, pero hay nuevos proyectos como el de la eólica offshore que en el marco del cargo por confiabilidad pues no van a encontrar un cupo porque van a tener de pronto un cargo por confiabilidad muy elevado que se va a traducir en mayores costos para los usuarios cuando en realidad son regímenes que promueven pues un acceso a energías que deberían generar un menor valor. Entonces uno diría, ¿cómo logra uno generar esa sinergia entre el cargo por confiabilidad y un programa aduanero como el de las zonas francas offshore? Pues vía tarifa de impuesto de renta, vía evitar y vía, digamos, promoviendo cero arancel, cero IVA, pero sin pasar por la burocracia de la entidad que avala los proyectos, sino que vía directa a partir del régimen de zonas francas esos proyectos nuevos tengan esa capacidad inmediata de ejecutarse sin depender tanto pues del aparato institucional pues que existe actualmente en el gobierno. Entonces, creo que en ese frente hay unos retos muy interesantes que realmente van a tener que ser retos pues de política de Estado y que no van a poder verse de manera aislada
con ese espacio limitado a la política fiscal, que es lo que está limitando la inversión en el gasto público. Entonces, el gobierno no tiene dinero en este momento para realizar esas inversiones y la única manera de apalancar la transición de manera rápida es con el apoyo de los privados. Y los privados que esperan, pues que vía jurídica existan elementos en la legislación actual que les permitan tener esa certeza de poder invertir y tener el retorno de sus inversiones sin ningún riesgo. Sí, oye, Gracias, Cris. quería hacer unas reflexiones personales sobre el tema después de escuchar a Cristian. Yo creo que aquí hay dos temas que son como cruciales dentro de los dos gobiernos. Uno, primero, que no todo es impuesto. No todo se puede llevar a impuestos. Acá hay muchas veces que se puede obtener un crecimiento de un país simplemente mejorando procesos. Uno de esos es este tema de la permisología o burocracia en la obtención de permisos. Y segundo, una eficiencia en el gasto que también hace el gobierno. En definitiva, aquí el requerimiento que se hace a los privados, yo creo que tiene que ir también un poco alineado con la velocidad que el Estado puede propiciar los negocios dentro de cada uno de los países. Y una vez que estén más o menos sincrónicos eso, podemos obtener niveles de crecimiento que pueden ser bastante interesantes, sin tener que recurrir necesariamente a los bolsillos una vez de los empresarios. Yo creo que eso es súper relevante. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Tal cual, comparto la idea y creo que Macarena tocó dos puntos importantes y hace, resalto el tema, no todo siempre puede ser por tema de recaudo de impuestos. eh, Me parece una idea muy importante para retomar y también llegamos a la misma conclusión, que pareciera que eh, más allá, pues obviamente Chile y Colombia tienen algunos aspectos burocráticos, comparten como ese tema de falta de compromiso o falta de recurso humano para atender, digamos, las demandas y la agilidad a veces que demanda el inversionista, pues para atender cada uno de los procesos, permisos, vistos buenos, procesos de creación de empresa y demás. Entonces, creo que eso es algo que se pueden intercambiar, digamos, también buenas prácticas y pues obviamente lograr evolucionar en estos temas burocráticos. Y otro tema que también nos lleva a ver todo esto es el tema de la importancia de las transparencias de las diferentes políticas a nivel gobierno para el tema de atracción de inversión. ¿Listo? Bueno, ya casi, primero, antes de todo, no olvidarles que nos pueden dejar sus preguntas e inquietudes en la caja disponible en la plataforma, porque también ya estamos en el ocaso de nuestro webinar del día de hoy. Vamos con dos preguntas más. Y bueno, esta es una pregunta en conjunto para los dos y me gustaría saber cuáles serían sus recomendaciones para los sectores económicos que se encuentran representados por la audiencia el día de hoy en este webinar. No sé si Macarena o Cristian, ¿cuál de los dos quisiera comenzar con esas recomendaciones? Bueno, principalmente un hecho que nosotros hemos destacado a nuestros clientes extranjeros es que hay una ventaja comparativa para las empresas que prestan servicios desde el extranjero hacia Chile, a diferencia de lo que pueden ser empresas chilenas prestando servicios en Chile, que yo creo que eso está súper bueno, ¿ya? Considerando además también de que tenemos también a puertas la explotación del litio, ya tenemos ya explotando el cobre y casi todos los servicios ligados a eso pueden venir, por ejemplo, de ingeniería, pueden venir perfectamente del extranjero y tener ahí una ventaja comparativa importante. También recordar también que nosotros tenemos en Chile un lapso para tener una matriz energética carbono libre, entonces también el tema de la energía es un tema que tiene un tiempo para poder concluirse bastante acotado, entonces también es un nicho que va a ser impulsado absolutamente en todos los gobiernos. Como ustedes saben, tenemos nuestra larga y angosta franja de tierra, es propicia para energía eólica, energía hidráulica, energía solar. Actualmente están
construyendo, instalando plantas desalinizadoras por eventualmente tener la escasez de agua que están sufriendo los otros países latinoamericanos. Nosotros estamos un poquito adelantados en eso. Entonces, servicios que tengan relación con eso yo creo que son súper buenos. Segundo, también, eventualmente traders, cuando se instale también el Tratado de Libre Tributación Chile-Estados Unidos, yo creo que también va a estar súper bueno en ese sentido. Y todo lo que tenga que ver con hidrógeno verde, que también hemos recibido hartas consultas también acerca de eso. Yo creo que por ahí deberían moverse en el futuro un poco como los mercados interesantes de explorar por extranjeros en Chile. Sí, del lado, pues, del lado nuestro, pensando aquí un poco en el detalle de la audiencia, vemos que transversalmente hay una variable que les impacta a todos, que es la devaluación. Entonces, una recomendación transversal está ligada al tema del uso adecuado del tipo de cambio y del uso adecuado de los instrumentos que en Colombia existen a través del régimen cambiario, ¿no? Entonces, pues, lo que hemos podido apreciar es que, especialmente en el tema de servicios, em, las compañías tienen un margen para en ocasiones, pues, netear las obligaciones y hacerle frente al tema de la diferencia en cambio, al tema de la tasa de cambio. En el caso, pues, de la manufactura, que vemos acá varias compañías también del sector oil and gas, del sector marítimo, del sector transporte, eh, la recomendación desde sus operaciones está ligada a que exploren, pues, nuevos modelos de negocio, que reinventen también lo que tienen y que busquen la eficiencia a veces en esas reorganizaciones corporativas, para identificar en dónde puede ser mejor relocalizar una línea de negocio, considerando todas las variables que Macarena expuso respecto al tema fiscal que hay en Chile, esos potenciales que Chile tiene, que en Colombia, digamos, existen, pero que no están tan desarrollados. Y pues en sentido opuesto, cómo hacer eficientes los negocios que desde el lado de Chile no son tan rentables, pero que a partir de Colombia, pues pueden ser mucho más eficientes. Yo creo que ese tema que tú mencionaste, Macarena, de la entrada en vigencia o la suscripción del acuerdo de doble tributación con Estados Unidos, sin lugar a duda va a promover que haya una dinámica muy interesante en términos como de reorganizaciones empresariales, buscando que sea Chile un hub frente a algunos temas en donde Colombia pues no tenga la eficiencia. Y a la inversa, pues puede que Colombia, frente a algunos aspectos, termine siendo ese hub, especialmente en lo que concierne a servicios y a industrias 4.0, que es en donde hemos visto más dinamismo de chilenos invirtiendo en Colombia. Entonces, en la medida en que esa sinergia se dé con transparencia, yo creo que va a ser muy exitosa la reactivación que estamos promoviendo. Y ahí también el llamado, pues, muy importante, a que la Cámara siga promoviendo esos espacios y que de la mano de los usuarios se acerque al gobierno, porque el gobierno realmente escucha, y en la medida en que los usuarios propongan y que se animen, pues, a identificar otras alternativas. Desde Chilwin y desde Jiménez Higuita, pues estaremos también muy prestos a acompañarlos en el análisis de sus modelos de negocio, a revisar cómo a nivel de Latinoamérica o de Europa o de Estados Unidos podemos encontrar alguna eficiencia relocalizando líneas de negocio, identificando nuevas maneras de hacer lo que ya hacen para generar la eficiencia, ¿no? Porque pues este tema macroeconómico lo que va a promover en todas las industrias, en todas las líneas de negocio de cualquier compañía, es buscar eficiencia para generar empleo y para seguir promoviendo la ejecución de las inversiones. Gracias, Cristian. Y saco algunas ideas en general de las dos intervenciones que tienen Macarena y Cristian, identificando que la primera es la complementación de ambos mercados, ¿no? Hemos visto las oportunidades, cómo Chile y Colombia se pueden complementar en materia de negocios, y esto nos puede derivar en todo lo que son temas de ventajas comparativas. Segundo, de esta intervención, la necesidad también y perder el miedo y fortalecer un trabajo público-privado, la empresa del sector privado, como también en conjunto se puede acercar al gobierno, y podemos o puedo percibir que el gobierno va a estar dispuesto por lo menos a escuchar y generar propuestas de valor generadas en esas necesidades que de pronto tiene la comunidad de negocios. Entonces también es válido trabajar en esas, y pues obviamente el rol de la Cámara Colombo-Chilena y de las diferentes instituciones intergubernamentales pues va a ser completamente importante.
Cristian también ya lo venía hablando, el tema de todo lo que es gestión de cumplimiento en temas de reorganizaciones empresariales, el tema de cumplimientos normativos de pronto en temas aduaneros, en temas de operaciones en divisas también se vuelve algo importante hoy en día. Y termino resumiendo esto, es la importancia de la reorganización de las cadenas de suministro como tal, ¿no? Y cómo pues esto se convierte en un actor completamente dinámico para esas nuevas inversiones o oportunidades que podemos encontrar de manera continua entre ambos mercados. Que pues como hemos visto a través de este seminario, pues eh, las oportunidades son potenciales. ¿Listo? Ahora, sé que Cristian, ibas a comentar algo. Sí, sí, solo quería agregar que respecto a lo que estaba mencionando Sebastián, el nearshoring a México le ha dado la posibilidad de crecer en medio de la crisis, ¿no? Entonces, pues obviamente México tiene unas condiciones industriales y de política industrial, pues distintas, digamos, a la de Chile, a la de Colombia, porque tiene un enfoque más enfocado a las autopartes, al sector automotriz, pero el llamado es a que si se puede replicar el caso de México, identificando una cadena de valor para cada uno de los sectores que son potenciales y que están vinculados a la transición, pues puede promoverse intrarregión un nearshoring de fabricantes o de prestadores de servicios que impacten de alguna manera algún ítem del hilo de la transición. Lo segundo que quería agregar es que eh, no está todavía articulado, pero pues uno de los propósitos del MILA y de la integración de las bolsas justamente va a ser promover que haya un mercado de futuros regional, ¿sí? Teniendo en cuenta pues el potencial minero energético que tiene Chile, que tiene Perú, que tiene Colombia, frente a esos minerales que son imperativos para la transición. Entonces, estén atentos a que tan pronto se lancen los índices de cotización de la bolsa de Santiago y de la bolsa pues regional que va a consolidar las operaciones bursátiles de los 4 países. El mercado de futuros de esos minerales pues va a ser el futuro y va a ser también un vector de inversiones para potencializar este tema de las cadenas de valor que queremos pues plantear. Al final lo que queremos es que de este webinar quede la iniciativa de cómo reorganizar las cadenas regionales de valor a nivel de Latinoamérica, apalancándose en los vehículos de tratados de libre comercio que existen y en los programas aduaneros que tiene Colombia que no tiene la región. Entonces, con eso quería complementar el comentario. Sebas. No sé si Macarena tengas algún comentario al respecto que quieras agregar. O sea, yo comparto la visión que tiene Cristian dentro de todo. Yo creo que hay una oportunidad gigante para poder apalancar los negocios colombianos y chilenos y poder salir un poco como a vender al mundo, precisamente por los buenos tratados y acuerdos que tenemos. Sería un despropósito no utilizarlos el día de hoy y yo creo que estamos en tiempo para poder verlo con la suficiente madurez y perspectiva de lo que eventualmente se viene, porque se viene algo bien grande, ya lo está sintiendo Argentina, Bolivia y Perú, con las inversiones que está recibiendo de capitales chinos, rusos y de Arabia Saudita. Lo más probable es que eso también, una vez que tengamos terminado el tema de la política del litio, se replique con mayor fuerza en Chile, precisamente porque somos un país que tenemos una prestancia en estabilidad que da también para una confianza en las inversiones. Entonces, si Colombia puede ser un partner en ese sentido para poder tener una mayor cantidad de inversión de capitales europeos o americanos, felices nosotros. Macarena, comparto también tu posición. Aprovechamientos de acuerdos comerciales y apalancamiento. Vale recalcar que a nivel Alianza del Pacífico, donde está Colombia y Chile, tenemos un acercamiento y se cerró un acuerdo comercial con Singapur y esto se puede convertir en un ingreso de manera conjunta, fortaleciendo cadenas globales y regionales de valor hacia lo que es Asia-Pacífico, teniendo en cuenta el desarrollo económico que hoy representa como tal estos jugadores, ¿no? Entonces, también pertinente decir. Bueno, ya para pues también hacer respeto al tiempo que que tenemos para este webinar y cerrando, ¿cierto? Entonces, finalmente, después de esta reflexión que hemos llevado durante este webinar, ¿cierto?
nos queda preguntar, es una pregunta en conjunto para ambos, esas perspectivas colombo-chilenas, ¿qué factores en común aprecian entre los procesos de reforma constitucional y fiscal de los dos países? O sea, yo los veo que se iniciaron como bastante cerca. O sea, cuando Chile empezó a promover una reforma constitucional, de la mano también del anuncio de una reforma fiscal, me parece que unos años posteriores tenía Petro también anunciando más o menos lo mismo. Ahora, desde la perspectiva chilena, insisto, yo veo poco probable que la reforma constitucional que se está trabajando ahora llegue a puerto. Y en el evento que llegue a puerto es mucho más pro negocio de la que actualmente nos rige, que es la Constitución del 80. Así que no habría como un mayor descalabro en respecto a eso. Lo que sí, de nuevo, encuentro como interesante es todo lo que tenga que ver con el nuevo pacto fiscal. Y reiterando, no, el tema de alivianar un poco la burocracia, yo eso encuentro que es súper interesante. Y siento también que me parece que la reforma también chilena tiene como algo que tomaron también en Colombia también de lo que estamos haciendo aquí en Chile. No sé si en la cabalidad, porque no conozco el detalle, pero me parece que son como un impulso dentro de la región también, con las mismas líneas. Sí, total. De hecho, y pues complementando lo que tú dices, yo siento que lo que tienen en común, tal vez no el tema constitucional, pero sí fiscal, las reformas que se llevaron a cabo pues en Colombia el año pasado y las que están en curso en tu país, es la necesidad de recaudo, ¿sí? Y la necesidad de recaudo, pues teniendo como referencia lo que mencionábamos antes del costo del servicio de la deuda, del impacto que ha tenido la inflación, de la tasa de desempleo pues que no decrece y de ese escenario macroeconómico pues que está forzando a los países a hacer magia, ¿no? Entonces, del lado fiscal, pues lo que estamos viendo es que por lo menos en Colombia, de un año a otro, el costo de la deuda representó casi un punto del PIB. eh, y en la medida en que pues el costo de la deuda sigue incrementándose porque se siguen presentando los siniestros del cambio climático y todas esas variables que mencionamos, pues la necesidad de recaudo va a ser mayor. Y no va a haber recaudo si las compañías que están generando pues el ingreso del recaudo pues tienen crisis. Entonces realmente la reactivación económica, no es un tema que le corresponda solo a un país, sino que realmente es un tema que debe verse a nivel de la TAM. Y nosotros, pues que estamos generando esos espacios, pues debemos generarle esas alertas a las compañías para que también se lancen internamente a reevaluar cómo eso los va a impactar en el corto plazo, porque sin duda alguna es algo que pues, nos va a tocar a todos. Y lo ideal es que todos desde cada una parte de la cadena de valor, pues estemos ya inquietos por de qué manera contrarrestar eso que viene. Cristian, pero ¿será solamente la necesidad de recaudo? Yo vuelvo a tomar el tema de que el gasto eficiente del Estado es algo primordial, y el asunto de o sea, eliminación de la burocracia en la inicio del negocio también es algo también que quizás tenga el mismo impacto o un impacto similar de un aumento de impuestos. En Chile, por ejemplo, cuando viene nuestra declaración de renta anual, el Estado te va diciendo también en qué gastó. Yo creo que eso también favorece un poco a la transparencia, y lo que el empresariado y cualquier persona natural quiere, saber en qué se está poniendo su dinero. Y en definitiva, ahí tenía un gran punto que tiene que hacer el Estado para que, uno, invierta bien sus recursos, y dos, también alivian un poco la carga del empresariado cuando quiere iniciar un negocio. Yo creo que ahí, más que el bolsillo, aquí hay tarea del Estado pending, por lo menos en el lado chileno. Muchas cosas que se puede hacer mirándose al espejo el Estado, en vez de salir a buscar un poco respuesta al sector privado. Sí, no, no, de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, pues, siento que ese fue el éxito en principio de Boric, con la suspensión de varios programas que venían, digamos, de la pandemia, que eran ineficientes, que desafortunadamente aquí en Colombia no han tenido la misma suerte, ¿no? O sea, el comentario, digamos, de lo que planteaba estaba más ligado a la realidad del gasto público colombiano y a cómo ese gasto público sigue siendo una bola de nieve que genera la necesidad de recaudo. Entonces, mientras que el costo de la deuda se incremente, eh, la limitación en el gasto público va a existir y por ende el recaudo va a seguir siendo como una variable
determinante en la ejecución pues, de la inversión pública, ¿no? Entonces, de hecho, estábamos revisando recientemente que en la actualidad el costo, el volumen de la deuda representa el 60% del PIB, pero realmente de lo que corresponde a inversión pública es el 15% del PIB. Ese 60% de lo que pesa la deuda colombiana en el PIB, 30%, bueno, la mitad le corresponde a la deuda privada y la mitad a la deuda pública. Pero la deuda pública, en el marco de los programas que tiene actualmente el gobierno, no va a tener un techo porque se van a seguir pidiendo adiciones presupuestales y el tema, digamos, de riesgo es el cumplimiento de la regla fiscal. Entonces, por eso, especialmente del lado colombiano, ese escenario de incertidumbre realmente sí existe. Lo que ocurrió ayer con el tema de JP Morgan y la calificación que dieron a Colombia o la propuesta de que debe ser un país emergente y clasifique ya un país frontera, sí va a tener un impacto pues directo. Ayer se vio en la caída de las acciones de la Bolsa de Valores colombiana. Probablemente sea un tema pues de humo, pero pues realmente esa coyuntura macroeconómica y micro que tiene afectado al país es un tema que sin duda va a condicionar la dinámica de los negocios si no se toman pues medidas desde el sector privado como para preventivamente contrarrestar lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, ese es el tema como de fondo que queríamos dejar también de base para que todos le presten atención. Bueno, Cristian y Macarena, creo que es claro las oportunidades y la cooperación que existe entre los dos países. Podemos decir que hay puntos de similitud, digamos, dentro de ciertas políticas que se pueden estar tomando en el Estado, pero también ciertas propuestas y que pues obviamente sería importante variarlas como la tema de la eficiencia del gasto y no obviamente atender todo tema por recaudos desde el punto de vista de impuestos. Me parece que es una visión interesante que nos traes, Macarena, ¿no? Y que, como dices, se ha visto también presupuestado en esos proyectos que actualmente maneja el gobierno chileno, ¿no? Y esos cambios constitucionales. Son las 9:42, alcanzamos aproximadamente 60 personas, nos estuvieron acompañando en este espacio, obviamente interesados en conocer cuáles son esas perspectivas del mercado de Chile y Colombia, cómo podemos seguir trabajando en conjunto y creo que también es un llamado a seguir trabajando, buscando nuevas iniciativas, aprovechando las cadenas de integración regional, ¿cierto? Y los diferentes mecanismos que ya existen y están en marcha entre Colombia y Chile, ¿sí? Entonces yo creo que eh, es una invitación a que por medio, pues a través de la Cámara y de las diferentes instituciones podamos conocer y ver cómo complementarnos y seguir trabajando de esta manera. Muchísimas gracias. Entonces, por mi parte, le doy paso a Angie de la Cámara de Colombo, de Comercio e Industria Colombo-Chilena. Y pues también muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a Macarena y muchísimas gracias a Cristian. Entonces, Angie, creo que volvemos contigo ya para el cierre de este espacio. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Cristian. Gracias, Macarena, por esa valiosa intervención. La verdad es una información que para todos los asistentes fue muy valiosa. Les agradecemos nuevamente por esta intervención. Agradecemos también a todas las personas que estuvieron presentes en esta charla. Y desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto, que estén muy bien. Adiós, que estén muy bien. Muchas gracias Adiós, a Maca. todos. Y aquí en Chile estaremos dispuestos, en caso de consulta, a responder en la medida de lo que nos sea posible. De Colombia también. Gracias, Maca. Gracias, Sebas.